Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta oportunidad les vengo a traer un video diferente. Hoy vamos a hablar de 10 curiosidades sobre el primer Mortal Kombat que puede que mucha gente no sepa. Así que vamos allá. El origen del nombre de Air Max se remonta al primer Mortal Kombat y no es porque precisamente estuviera en él, sino porque la gente creyó que era un personaje secreto. Y esto se debe a que dentro de las opciones en la parte de las auditorías vemos como hay un contador que nos muestra las veces que nos enfrentamos a reptiles y justo debajo aparece Air Max con un contador, lo cual daba a entender de que podría tratarse de otro personaje secreto. Pero bueno, este dato mucha gente lo sabe, pero lo que la gente no sabe es que antes de Air Max tuvo otro nombre y ahora se los voy a mostrar. Y es que en las primeras versiones prototipo, esta es una captura del prototipo 8, vemos como en lugar de Air Max dice Error Traps. Fue en el prototipo 9 donde empezó a aparecer con el nombre de Air Max. El origen del color de la vestimenta de Air Max se debe a que en octubre de 1993 la revista Electronic Gaming Monthly, en su edición número 51, publicó en una sección donde la gente le hacía preguntas, vamos a hacer zoom acá, un artículo donde una persona le escribía contándole que había encontrado a Air Max y les comentaba cómo lo había hecho y que casualmente justo tenía un amigo que tenía una Polaroid y le pudo sacar una foto. Esta es la supuesta foto donde vemos que aparece Air Max, vemos que aparece el color de la vestimenta como la de Ultimate Mortal Kombat 3, pero esto evidentemente era un fake estaba como photoshopeada la imagen, porque vemos que el escenario es Warrior Shrine, donde las banderas de fondo son amarillas, sin embargo están del mismo color que la ropa de Air Max, lo que nos da a entender de que este era Scorpion, que le cambiaron el color. Sin darse cuenta también le cambiaron el color a las banderas. Como mucha gente sabe, para desbloquear a Reptile, uno de los requisitos es que pasen unas siluetas por la luna en The Pit. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay una forma de averiguar si en la próxima partida, en la cuarta pelea, cuando lleguemos al The Pit, si ahí nos van a pasar esas siluetas. Y es que después de pasar el juego, nos muestra el ending y qué actores encarnaron a cada personaje, tenemos la escena de créditos donde está en The Pit y si efectivamente las siluetas van a pasar la próxima partida en la cuarta pelea, las siluetas van a mostrarse en esa secuencia de créditos. También existe la posibilidad de que no se muestren, pero sin embargo en la próxima partida, si no perdemos ninguna pelea, en el segundo Endurance peleamos en el Pit y hay una posibilidad de que pasen en el segundo Endurance también. Esta es la escena de la que le hablo, escena de créditos. Si acá pasaran las siluetas, significaría de que en la cuarta pelea la próxima partida estarían pasando las siluetas. El premio por hacer la Fatality a Reptiles, según el juego, son 10 millones de puntos. Pero acá hay una curiosidad, porque hay un bug en el juego. Si estamos jugando del lado 1, vemos cómo tengo 3.998.000 puntos. Y cuando vemos el bonus de la Fatality, 5.998.000 puntos. Es decir, que si jugamos del lado 1, nos da solo 2 millones en lugar de 10. Sin embargo, si estamos del lado 2, como vamos a poder ver ahora, tenemos 6.400.000 y vemos que efectivamente, a ver, volvemos para atrás,
tenemos 6.403.500 y luego nos da 10 millones, tenemos 16.403.500. Es un fallo de que solo del lado 2 nos da los puntos que corresponden. Como bien sabemos, en la pelea de Reptil, él usa los poderes de Scorpion y de Sub-Zero. Dependiendo la pose en la que esté, es los poderes que puede lanzar. Por ejemplo, cuando está en la pose de Scorpion, lanza el poder de Scorpion. Cuando está en Sub-Zero, de Sub-Zero, ¿no? Pero lo que mucha gente quizá desconoce es que a la hora de recibir una Fatality de decapitación, Reptile muestra los colores en la máscara solo de Scorpion o de Sub-Zero. Depende de quién estaba en ese momento ejecutando los poderes. Y vamos a verlo a continuación. Acá vemos cómo al recibir la Fatality tiene los colores de Sub-Zero. En este caso, voy a mostrar el otro. Acá tenemos el otro, cómo tiene los colores de Scorpion. En este caso hago la doble decapitación y existe una posibilidad muy difícil de que te sacan las cabezas de dos colores diferentes. Puede ser una del color de Scorpion y otra de Sub-Zero. Probé varias veces, pero ahora no me salió, pero yo sé que existe esa posibilidad porque me salió en varias oportunidades. Acá tenemos como las dos imágenes del final de Liu Kang fueron sacadas directamente, las imágenes de fondo, de la película Enter the Dragon de Bruce Lee. Acá vemos, gracias a Tamon99 que hizo este montaje, vemos como esta imagen del ending de Liu Kang fue sacada de esta escena. Y ahora también vamos a ver cómo esta también es el mismo caso. Y vemos como en esta escena, acá notamos que está la pared y todas estas hojas de fondo, que ahora vamos a verlo con más detalle. Y acá hice yo este montaje para mostrarles cómo coincide. Vemos esta parte de acá, el techito, las hojas. Vemos cómo coincide exactamente con esta escena. En los juegos de la era 2D, todos los personajes comparten los mismos movimientos básicos, es decir, uppercut, patada agachado, roundhouse, etc. Y además todos tienen el mismo daño. Sin embargo, en el primer Mortal Kombat hay una excepción con la patada agachado. Y les voy a mostrar a continuación. Bueno, acá tenemos el daño normal que haría, ¿no? Pero hay tres personajes que son Kano, Sonya y Liu Kang que hacen muchísimo más daño y ya se los voy a mostrar. Acá tenemos a Kano. Y como podemos notar, hace muchísimo más daño que Sub-Zero. Y acá están las otras excepciones que son Liu Kang y Sonya. Y vemos cómo también hacen muchísimo más daño del que correspondería. Después otra curiosidad es que cuando acaban las peleas podemos hacer que el personaje se quede caminando hacia atrás y no haga la pose de Wings. También podemos manteniendo bloqueo hacerlo, pero bueno, eso no funciona acá en esta parte, que les voy a mostrar un truco que es consecuencia de este truco, ¿no? Yo me quedo caminando hacia atrás en el último Endurance, no hago el Fatality, entonces cae Goro, y si realizamos un salto en el momento justo, vemos cómo queda debajo del suelo. También podría quedar en el aire, todo depende del tiempo en el que hagamos el salto y las consecuencias. Ahí, por ejemplo, no me puede pegar, pero yo tampoco, a no ser que toque un botón ahí o salte y vuelva a caer en el suelo. Ahora les voy a mostrar esta curiosidad, que es que podemos dejar al enemigo, al CPU, caminando hacia atrás en el rincón. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Y el enemigo, vamos a ver cómo no reacciona a nada, se queda simplemente caminando hacia atrás.
Nosotros podemos acercarnos. Un poquito de T-Bag. Y esto podemos repetirlo las veces que queramos. Ahí vemos como por ejemplo se lo hicimos otra vez y sigue en el rincón. Podemos conectar. Y otra vez queda en el rincón. Solo reacciona una vez que lo golpeamos. Ahí se reacciona el enemigo. Pero bueno, esto para hacerlo muy fácil. El enemigo tiene que estar en el rincón, porque si no él va a dar un pasito para atrás. Pero si el enemigo está en el rincón y nos ponemos en la distancia adecuada y hacemos la patada agachado, ahí vamos a lograr que el enemigo quede trabado en el rincón. Ahora le voy a mostrar otras posibilidades. Y una posibilidad es que lo usemos para ganar por tiempo. Por ejemplo, acá estoy en un Endurance y veo, como le voy ganando con energía, falta poco tiempo, lo dejo trabado en el rincón, dejo que pase el tiempo y le gano con tiempo. Pero tenemos que tener una cosa muy en cuenta si estamos durante un Endurance, y es que el ejemplo que le voy a mostrar ahora, y es que si el enemigo, por más de que yo tenga más energía, muchísima más, vemos que es el segundo enemigo, el primer enemigo, perdón, y como todavía no lo derroté, falta la energía del segundo enemigo, dejo pasar el tiempo y aunque yo tenga más, vemos cómo me gana. Ahora les voy a mostrar lo que pasa cuando empata la pelea y los dos se quedan sin energía. En este caso vamos a ver cómo, bueno, se va sacando energía. Y repito, esto es cuando los dos empatan, pero se quedan los dos sin energía, que mueren los dos. Acá vemos cómo empatan. Y eso, como vemos, nos permite ejecutar movimientos especiales antes de que empiece el round. Antes de poder movernos, ya podemos hacer poderes especiales. Hay unas limitaciones. El juego no nos permite movernos, pero además, ahora como vamos a ver con Scorpion, que no puedo hacer movimientos, vemos cómo empatamos, y sin embargo no salen los poderes especiales. Esto es porque el juego solo toma los comandos de atrás y adelante. Entonces, yo quería hacer el teleport, no podía, y seguramente la Spear tenga un cooldown, o sea, un tiempo que no se puede volver a hacer. Por eso tampoco salía. Pero lo que es esos movimientos no salieron. Después intenté, bueno, con Sub-Zero es más difícil de hacer porque el hielo no quita energía, entonces es más complicado. Yo tendría que pegarle a un personaje que justo me pegue un Fireball o algo, pero bueno, solo no lo pude capturar, así que bueno, eso es lo que pude capturar y ahora quedaría Sonya, que con Sonya es más fácil, vemos cómo podemos hasta realizar 2 movimientos antes de que empiece la pelea. Bueno, esto lo muestro del video de Dead, porque me da mucha pereza llegar hasta el final con Liu Kang. Bueno, si llegamos al último Endurance y hacemos la Fatality y fallamos, con el personaje del enemigo cerca del rincón, vemos cómo vamos caminando y desaparece el personaje pero se bloquea y evita que caiga Goro. Así hasta que soltamos el botón y bueno, ahí empieza la pelea. Bueno, ahora vamos a ver cómo al ejecutar el movimiento del torpedo de Raiden, el personaje que recibe el golpe puede ejecutar un movimiento especial mientras está todavía recibiendo el golpe y antes de caer al suelo. Vamos a verlo ahora. Ves como Raiden ejecuta el torpedo. Y bueno, yo acá esperé un poco más para mostrar un glitch gráfico de paso. Como que si lo hacemos mientras nos levantamos, queda la paleta así de este color. Y ahí vemos como el otro Raiden también lo hace. Y bueno, ya que estamos, les quería mostrar un par de casos más para que se entienda. Torpedo y vemos como antes de que caiga bien al suelo, Johnny Cage hace el poder y castiga a Raiden. Y ahora lo mismo con Kano.
vemos como que también lo castiga. Todos los personajes pueden castigar este poder con cualquier poder especial.